Bueno, queridos amigos, hermanos y amigos que nos están viendo ahí también en YouTube y los que están en vivo, sean todos bienvenidos una vez más a esta reunión, este encuentro que realizamos cada sábado a las 2 de la tarde, de horario de Chile. Y bueno, hoy día vamos a profundizar en una historia que ya hemos tocado quizás por partes, pero hoy día vamos a verlo dividido en varias secciones, como lo hicimos la semana pasada. Vamos a hablar sobre lo que es la fiesta de los tabernáculos, relación con la Pascua. Vamos a ver cómo hay un paralelismo entre los dos y cómo están íntimamente ligadas y qué relación tienen con la segunda venida de Cristo en el año 2031. Así que vamos a inclinar el rostro para comenzar con una oración, para que sea Dios quien dirija esta reunión. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu gran nombre, Señor. Estamos reunidos y postrados delante de ti, reconociendo que todo es tuyo, Señor, que todo te pertenece y que sin ti no seríamos nada, Señor. Por eso en esta hora te queremos pedir en el nombre de Jesús que tú puedas entregarnos el Espíritu Santo. Tú derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor. Que perdones nuestros errores y nuestras faltas, Señor, si que las tuviésemos, para que de esa manera podamos estar limpios, como decía el himno. Anhelamos ser limpios, Señor, y solamente tú eres el que nos puede limpiar con la sangre de Cristo, Señor. Por eso te rogamos en esta hora que tú purifiques nuestros corazones y nuestras mentes y lo limpies de toda basura, Señor, que pueda estorbar para aceptar la verdad que tú tienes para nosotros en esta mañana, en esta tarde. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos brindas. Gracias te damos porque nos permites estar aquí en este tu santo día. Quédate con nosotros durante el resto de la reunión y que tus santos ángeles nos acompañen. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien, muy bien, perfecto. A continuación voy a proceder a compartirles la presentación para que podamos, podamos guiarnos mutuamente a través de lo que se ha preparado justamente en base a la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas judías, sin duda alguna, tienen mucho para dar de sí mismas, pero aún así nosotros vamos a tratar de resumirla lo más que se pueda. Algo que me llamó mucho la atención es que justo me salieron 31 diapositivas. Bueno, eso solo fue un dato curioso. Pero exclusivamente el día de hoy nos vamos a centrar en lo que es el tabernáculo. El tabernáculo vendría siendo el santuario, este santuario que Dios le mandó a construir a Moisés cuando comenzaron su peregrinación por el desierto y cuando escaparon de Egipto, ¿verdad? Cuando Dios los libró de Egipto. Y este tabernáculo, vamos a ver cómo está íntimamente ligado con el cuerpo de Cristo. Y eso nos va a llevar inevitablemente a comprender un poco más el tema de las fiestas. Por eso es que es muy importante eh, tocar ese tema. Bueno, aquí están las 7 fiestas anuales judías, ¿verdad? Siempre se las pongo ahí para que a ustedes les queden grabadas. En realidad son 3 grandes fiestas, ¿verdad? 3 convocaciones anuales subdivididas en 7 ceremonias diferentes, llamadas fiestas. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a entrar de lleno en materia, leyendo en el segundo capítulo de Juan, en el versículo 19, 20, 21, ahí dice 9, pero es 19. Nos dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien, aquí tenemos un poco lo que en las imágenes, lo que era el templo más o menos en aquel tiempo, ¿sí? Es una pequeña maqueta sobre lo que era el templo en tiempo de Jesús. Ven que era algo bastante grande, ¿verdad? Eh, majestuoso, por así decirlo. Si bien es cierto, en la construcción de esta forma del templo también estuvieron participando un poco los romanos en lo que sería toda la parte del muro exterior, pero bueno, independiente de eso, los judíos sabían que este templo había sido construido en 46 años. Pero Jesús no estaba hablando de este templo físico, estaba hablando de su cuerpo. Y vamos a ver cómo la palabra en griego para templo que Jesús utilizó en ese momento y que se utilizó justamente para poder escribir esta parte de la Biblia, es la palabra naos, y que viene de naío, que sería morar. Y también su definición es capilla, templo. Y nos invita a compararlo con el 2411, la palabra 2411 del Strong en griego, y nos dice que es la palabra hierón, y que quiere decir lugar sagrado, es decir, los precintos enteros, eh, los precintos enteros del templo. Por lo tanto, ya nos está dando un atisbo de que el templo, el santuario terrenal, representaba a Cristo, representaba el cuerpo de Cristo. Y eso vamos a ir estudiando un poquito mientras va transcurriendo todo esto. El tabernáculo de reunión, el santuario, ¿sí? Que sería este justamente el que mostraba acá en la imagen, este es el que está abajo, el santuario que construyó Moisés en el desierto, que se desmontaba porque era como una tienda, una carpa, se desmontaba y se llevaba, se transportaba con ellos en todas sus peregrinaciones. Y a donde fuera que llegasen, lo primero en armar era el templo. Se armaba el templo en el medio del, del pueblo y todo el pueblo acampaba alrededor. Por lo tanto, este tabernáculo de reunión representa al plan de redención en la figura y el cuerpo de Jesús, su muerte, su resurrección y su juicio investigador. ¿Cómo es que este tabernáculo representa a Jesús? Bueno, vamos a ver algo muy interesante en los colores que se utilizaron para realizar las diferentes partes de este tabernáculo y los diferentes elementos. Se utilizaron siempre los mismos colores. Vamos a analizar un poco qué es lo que hay detrás de estos colores. Nos dice en Éxodo 26, 31, 33, nos dice, es una orden que Dios le da a Moisés, y le dijo, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tenemos estos 4 colores que estaban en el velo, ¿verdad? ¿Cuál velo? Bueno, vamos a ver. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, capiteles de oro sobre basas de plata. Y meterás allí, perdón, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, o sea, del velo hacia adentro, el arca del testimonio, o el arca del pacto, que ya vimos qué representaba y qué es lo que había en el arca del pacto, y cómo la descubrió Ron Wyatt, ¿verdad?
y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Recordemos también que en el momento de la muerte de Jesús, cuando hay este terremoto y las piedras se parten, se rasga el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasga desde arriba hacia abajo, mostrando de que Dios ya no estaba habitando en ese lugar, sino que se había retirado, la Shekinah, la presencia de Dios, se había retirado de aquel templo. Y esto es muy interesante porque hay un paralelismo entre esto, cuando se retira la Shekinah o la presencia de Dios del lugar santísimo, y ese paralelismo está también en el tiempo final, cuando Jesús salga del lugar santísimo, lo diga las palabras consumado es, hecho está, y ya no hay más oportunidad para el arrepentimiento. En este momento Jesús está en el cielo, en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por nosotros. Pero va a llegar un momento en el cual Él se va a retirar de ese lugar. Y ya no habrá más oportunidad para los seres humanos de que se arrepientan y confiesen sus pecados. Ese momento va a ser justamente un año antes de que Cristo venga. Y durante ese año van a empezar a caer las plagas sobre la tierra, esas plagas que se mencionan en Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios o las 7 últimas plagas, esas van a caer en ese momento, ¿ok? Y a partir de allí es como que también la presencia de Dios se retira de la tierra y sale la presencia de Dios también del lugar santísimo, porque viene a buscarnos. Por lo tanto, viene con todos sus ángeles, viene Jesús vestido de rey, etc. Todo esto tiene un paralelismo con lo que sucedió en aquel momento. Es muy interesante. Muy bien, por lo tanto, dice después, aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Luego, en Éxodo 39, 1 y 2, nos habla de las vestiduras de los ministros y, y de la tela de la cual estaba hecha el efod. Nos dice, del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, que representa, el azul, vamos a ir viendo ahora el significado de los colores, el azul representa la ley de Dios, el púrpura representa la realeza. A lo largo de la historia siempre los reyes y todos ellos se vestían de púrpura. Por eso cuando a Jesús, para burlarse de él, ¿verdad? Vienen los soldados, toda esta compañía de soldados, que eran unos 100 soldados más o menos, eran muchos, vienen y le ponen este manto de púrpura, ¿sí? Y se burlan de él y le ponen la corona de espinas, y diciéndole, salve rey de los judíos, le dan una vara, ¿verdad? Como un cetro del rey, se postran todos delante de él. Imagínense todos, no sé, 100 hombres burlándose de una persona. Siempre en las películas muestran a 2 o 3 personitas que están ahí, 2 soldados, y nada más que están burlándose. Pero en realidad era toda una compañía de soldados. Esto es muy interesante, que justamente en aquel momento se lo reconoce a él como rey. Tenemos el carmesí, que representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Y el lino torcido, que es un blanco, que representa la pureza. Y aquí, bueno, si ustedes ven más o menos las vestiduras del sacerdote, ven cómo están como todos entremezclados esos colores. Y eso también es muy interesante porque da la impresión de como que fuera un cuerpo golpeado, ¿verdad? Azotado. Bueno, el éfod era esto también, el lugar donde estaban todas esas piedras, ¿sí? Que ya estuvimos viendo con nuestros otros hermanos hace un tiempo atrás,
todo lo que representaba estas piedras. Ven aquí, tenemos al centro el color azul, ¿sí? Tenemos ese azul que representa la ley de Dios. Nosotros formamos aquí la ley de Dios en el centro, forma una cruz. No sé si me siguen aquí a ver. Se forma una cruz aquí y aquí. Y aquí está el azul, o sería, el, no recuerdo el nombre de la piedra preciosa en este momento, pero bueno, representa la ley de Dios. Y aquí abajo, esta es la piedra que representa Tarsis, España, está justamente al lado izquierdo de la cruz. Eso ya lo estuvimos viendo en el tema de Tarsis, los que quieran saber más lo pueden buscar. Pero aquí también vemos una especie de colores mezclados, ¿verdad? No, no es que están todos ordenaditos uno al lado de otro, sino que están todos entremezclados. Y es muy interesante la impresión que da. Y aquí es una representación, una pequeña representación de cómo estaba el cuerpo de Cristo en aquel momento. Y vemos también el rojo, la sangre. Él lo golpearon, ¿verdad? Lo golpearon también, estaba morado, púrpura, por los golpes. También estaba azul, ¿sí? Ese color entre azul, púrpura y rojo. Y se estaba desangrando totalmente, por lo tanto, también ese blanco, esa palidez de su piel. Recordemos que él era judío. Y bueno, al quedar casi sin sangre, la piel de los seres humanos se emblanquece. Bueno, Bancel hablaba del templo de su cuerpo. Vemos que tanto el velo exterior como el velo interior, las vestiduras del sacerdote, el éfod, todo estaba simbolizando a Cristo. Las, las cortinas de la carpa también estaban, las interiores por lo menos, estaban hechas con esos mismos colores. Muy interesante. Por lo tanto, como habíamos dicho, el tabernáculo de reunión o el santuario representaba el cuerpo de Jesús. Una figura, un símbolo del cuerpo de Jesús. Y el velo del lugar santísimo también, ¿verdad? Que lo vimos recién. Y en Hebreos 10 nos confirma esto. ¿Qué nos dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Bueno, vemos que Pablo lo tenía clarísimo esto que estamos hablando ahora, no es algo que yo me estoy inventando, ¿verdad? Pablo lo tenía súper claro. ¿Y qué sucedía en el tabernáculo? En el tabernáculo manifestaba la gloria de Dios. Se manifestaba la gloria de Dios. Y como vemos acá, todo el pueblo acampaba alrededor en cabañas, en tabernáculos. Y se manifestaba la gloria de Dios en medio del pueblo. ¿Por qué es importante ver esto? Porque de eso se trata la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, que es la última fiesta. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, Jesús dice, van a celebrar la fiesta de las cabañas perpetuamente para recordar el tiempo en el cual habitaban en tiendas en el desierto. ¿Y eso qué representaba? La liberación de los egipcios, la liberación del pueblo de Israel, así como también y la conquista de la tierra prometida. ¿Qué pasó después de que ellos habitaron en cabañas? Entraron a Canaán y ya no habitaron más en cabañas, entraron a la tierra que Dios les había prometido. Y siempre se habla del símbolo que hay entre Canaán terrenal y la Canaán celestial. Así como está el santuario terrenal, también hay un santuario celestial.
Y esa Canaán terrenal representaba, esa tierra prometida aquí terrenal, representaba también esa tierra que Dios nos promete a nosotros. Jesús prometió, cuando dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a prepararles lugar. Justamente representa esto. La gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Y si el tabernáculo es el cuerpo de Cristo, en Cristo se manifestaba la gloria de Dios. Bueno, esta es una cita del Deseado de todas las gentes, libro que escribió la escritora Ellen White. Ellen White es la segunda escritora que más libros ha escrito en Estados Unidos. Eh, el primero es Benjamin Franklin, la segunda es Ellen White. Y sin duda alguna que esta mujer fue un instrumento de Dios, fue utilizada por Dios para aclarar muchas cosas, muchos conceptos, y a partir de ahora vamos a estudiar algunos textos de ella también, un poquito más seguido. Si alguien tiene dudas al respecto de la inspiración divina de los textos, simplemente no tenemos que, decir, esto es, esta mujer no es de Dios o esta mujer sí es de Dios, sino que tenemos que atenernos a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? En Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no habla conforme a la ley de Dios y al testimonio, que son las profecías, ¿sí? En Apocalipsis 19:10, el ángel le dice a Juan, adora a Dios y a él alaba, ¿verdad? Porque, perdón, bueno, me dice porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por lo tanto, tenemos las profecías, toda la revelación de la palabra de Dios como guía. Si una persona viene y habla algo que va contrario a lo que dicen las escrituras, aunque pudo haber dicho 10 cosas, bien, pero dice una que va contrario a la Biblia, entonces esa persona no está siendo dirigida por Dios. Ahora, usted puede leer los escritos de Ellen White y fijarse si es que está hablando conforme a la Biblia o no. Muy bien. En el momento de la crucifixión de Jesús, en el momento en el cual él que ya estaba a punto de entregar su vida, ¿verdad?, por nosotros, Ellen White escribe lo siguiente de ese momento, por revelación divina. De repente, la lobreguez se apartó de la cruz, y en tonos claros como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero esto lo exclamó así como en tonos de trompeta. Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Wow, qué escena, ¿no? Qué escena. Pero es muy interesante la simbología que utiliza en tonos como de trompeta. Y ya, si nosotros leemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos ponemos a buscar acerca de cómo será la segunda venida de Cristo, nos habla de que a la final trompeta, con voz de arcángel y trompeta de Dios, Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya nos está hablando de la final trompeta, ¿verdad? Y justamente una de las últimas fiestas que ya vienen en el mes de Tishri es la fiesta de las trompetas, como que anuncian la venida del Mesías, anuncian el fin de todo, esas trompetas, en la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Y justamente aquí, cuando Jesús dijo consumado es, y que lo volverá a decir sobre el final, como les mencioné antes,
Justamente eso también representa un sonido de trompeta. Es muy interesante. También cuando nos dice que la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, y aquí la luz del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Fue glorificado, ¿verdad? Fue glorificado Cristo en el tabernáculo. Y ahora, ¿fue el único momento en el cual Jesús recibió gloria de parte de Dios? Este es un blog judío, ¿sí?, que nos habla acerca de las diferentes fiestas. Por ello pueden buscar la dirección. Y hay algunas partes que están como resumidas porque es más largo todo este artículo, pero hay unas partes que son muy interesantes. Y nos habla del diseño de las fiestas. Y empieza a hablar de los tabernáculos y dice lo siguiente. Este diseño culmina con la fiesta de los tabernáculos, la séptima en el calendario, que recuerda y proclama la promesa de Dios de habitar en medio de su pueblo y darles reposo de sus obras. Dios habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo justamente fue construido para habitar en medio del pueblo. Era la habitación de Dios, era la casa de Dios, era el cuerpo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un templo de Dios. El cuerpo de Cristo también fue templo de Dios, el santuario acá en la tierra. Y la reacción del discípulo extrovertido y con mayor iniciativa no se hizo esperar. Pedro le propone al maestro celebrar la fiesta de los tabernáculos. Le propone hacer sucats, enramadas, pero inmediatamente la realidad se impone sobre las sombras. Mientras él hablaba, una nube de gloria los cubrió, y una voz, shofar, salió de ella que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y esto lo vamos a analizar en un segundo más. Los aprendices apóstoles pasaron del gozo al temor reverente, pero definitivamente deseaban celebrar la gloria de Dios manifestada en ese momento. La fiesta de los tabernáculos es la celebración de la gloria de Dios. Y ese es el significado más frecuente cuando hablamos del tabernáculo. Así que como nos dice aquí, la fiesta de los tabernáculos se trata de la gloria de Dios, de la gloriosa y gozosa presencia de Dios en medio de su pueblo. Como nos dice en Éxodo 40, Deuteronomio 31, bueno, ahí están todas las citas, ¿verdad?, que las pueden buscar. La fiesta de los tabernáculos, en la que recordamos el deseo del corazón de Dios de morar en medio de su pueblo. Jesús, o Dios, morando en medio de su pueblo, representando a través de la gloria de Dios. Muy bien. Cuando nosotros vamos a Juan 1:14, nos habla de Jesús como el Verbo. Y nos dice, y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dos cosas. Vamos a analizar la palabra habitó, pero yo les voy a hacer un comentario sobre la palabra unigénito, para que nos quede claro. La palabra unigénito, utilizada aquí, la traducción directa del griego, es único en su clase. ¿Por qué Jesús fue único en su clase? Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha nacido de una madre humana y su padre es el Espíritu Santo? No, ¿verdad? Por eso Jesús es llamado el Hijo de Dios, porque nació del Espíritu Santo y de una madre humana. Esa es la diferencia. Por eso es el unigénito, el único en su clase. No hay otro como él. Además de que es Dios y renunció a ser igual a Dios para hacerse hombre. O sea, él aparcó su divinidad y aceptó la humanidad. La palabra habitó viene del griego skenó,
o es que no, capaz, que es acampar, es decir, figuradamente ocupar como una mansión, específicamente residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Por tanto, la palabra que se utiliza aquí para decir que habitó entre nosotros, justamente está haciendo referencia a lo que hizo Dios en medio de su pueblo. Ese fue el objetivo de Juan al escribir esto. El verbo que se hizo carne habitó, acampó entre nosotros, vivió entre nosotros, como Dios lo hizo en el tabernáculo de reunión en la antigüedad. Por lo tanto, la primera venida de Cristo es extender su tabernáculo. ¿Sí? Si nosotros lo vemos según los datos recopilados anteriormente. Ahora, segunda venida de Cristo, extender su tabernáculo. Esto lo encontramos en Mateo 17. Pero antes de pasar a Mateo 17, quiero recordarles lo que dice en 2 de Pedro 3:8. Sin embargo, voy a leer la que está en amarillo. Queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No olviden esto, nunca lo olviden. Ahora sí vamos a leer lo que nos dice el capítulo 17 de Mateo, pero antes nos vamos a entufar en la historia, ¿verdad? Como quien dice. En los últimos 2 versículos que tiene del capítulo 16, que tienen mucha relación con lo que va a acontecer después. Recordemos que la Biblia fue escrita toda así de corrido, como una historia, cada libro. Después se le pusieron los números y los capítulos. En Mateo 16, 27 y 28 nos dice, Jesús está hablándole a sus discípulos y hablándole del reino de Dios y de cómo será la segunda venida. Y les dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y nosotros nos preguntamos, o sea que hay algunos de los discípulos que no iban a morir hasta que Cristo venga por segunda vez, o hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo por segunda vez. Eso quiere decir de que hoy en día todavía hay alguno de los discípulos que está vivo, 2000 años después aproximadamente de que sucediera eso, todavía hay algún discípulo vivo, o sea, hay algún hombre que tenga 2000 años. ¿Será posible? ¿O quiso decir otra cosa? ¿A qué se refiere Jesús con estas palabras? Mateo 17, versículos 1 al 8 nos dice, 6 días después, ojo con esto, 6 días después de qué? 6 días después de la promesa, ¿verdad?, de que el Hijo del Hombre vendría. ¿Cuándo se hizo la promesa de la salvación a la humanidad? Por primera vez, en las puertas del jardín del Edén. Adán y Eva pecaron. Se les hizo la promesa de un Salvador que vendría, pero también se les hizo la promesa de que ese Salvador los liberaría. Ahora, ese Salvador vino, pero ya se cumplió en su totalidad esa promesa, ya nos libró del pecado del todo, o sea, vivimos en un mundo de maravilla, donde crecen las flores y donde todo el campo es orégano. No, ¿verdad? Hay dolor, hay sufrimiento, hay maldad, corrupción, todavía estamos en este mundo contaminado, todavía no se termina de cumplir su promesa, todavía no somos liberados. Cristo pagó el precio de nuestra redención, pero aún todavía no termina la historia de la redención. Faltan los capítulos finales. Por lo tanto, la primera declaración que se hizo fue en las puertas del jardín del Edén sobre esto. Y aquí tenemos que pensar simbólicamente. 6 días después de esa declaración, un día es como 1000 años, ¿verdad? 6000 años después,
Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y en esto tenemos que comprender lo siguiente, porque puede decir, ah, sí, pero ahí dice 6 días y puede haber dicho 10 o 11. Pero ¿por qué dijo 6? ¿Por qué Jesús dijo esa declaración 6 días antes? ¿Por qué no esperó 10 días más para hacerlo? Para después llevarse a Pedro, a Santiago y a Juan a ese monte alto. ¿Por qué lo hizo 6 días después de haber hecho esa declaración? ¿Quería dejarnos un mensaje a nosotros? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ningún acto en la vida de Jesús lo hacía por voluntad propia. Él hacía la voluntad de su Padre. Como oigo, así hablo, él decía. Y como oigo, así juzgo también. Mi juicio es verdadero. Y decía Jesús. Por lo tanto, aquí hay un mensaje para nosotros, oculto a simple vista. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra transfigurar, si la buscamos en el diccionario, quiere decir revelar su verdadera naturaleza, o transformarse a su verdadera naturaleza, o que una cosa muestre su verdadera naturaleza. Por lo tanto, cuando se transfigura y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, Jesús mostró su verdadera naturaleza, mostró su divinidad. En aquel monte, Jesús mostró su divinidad. Y aquí desaparecieron Moisés y Elías. Recordemos, Moisés murió en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, pero después fue llevado al cielo. Jesús lo resucitó y se lo llevó al cielo. En aquel entonces, el arcángel Miguel lo resucita y se lo lleva al cielo. ¿Y Elías? ¿Qué pasó con Elías? Elías fue trasladado en un carro de fuego también al cielo, sin ver la muerte. Por lo tanto, tenemos uno que murió y que resucitó y que fue llevado al cielo, y tenemos otro que fue llevado directamente al cielo sin ver la muerte. Estaban hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Son tabernáculos o cabañas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer estas cabañas? Porque la fiesta de las cabañas se manifestaba la gloria de Dios sobre el tabernáculo. Jesús, como el tabernáculo, y se está manifestando la gloria de Dios sobre él. Ven a Moisés, ven a Elías, y dicen, bueno, celebremos la gloria de Dios, hagamos tabernáculos, hagamos cabañas, celebremos que está la gloria de Dios aquí. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes se imaginan una nube de luz? ¿Cómo sería una nube de luz? ¿O es una luz o es una nube? Las nubes no tienen luz. ¿Cómo sería una nube de luz? ¿Será que vieron algo que no podían explicar en aquel momento porque no existía la tecnología que existe hoy como para poder decir, ah, mira, esto es, no sé, como una nave espacial, qué sé yo, que tenía luces y parecía una nube? Da para pensar, o sea, nosotros tenemos que pensar de que ellos escriben conforme a lo que ellos conocían. Ellos conocían una nube. ¿Las nubes dónde estaban? En el cielo. Una nube de luz. ¿Qué sería parecido hoy en día a una nube de luz? Bueno, voy a pensar ahí un poco, ¿no? Dios también tiene su tecnología, ojo con eso. No quiero decir que la necesite. Él, si quiere, puede hacer chasquear sus dedos y ni siquiera tiene que chasquear sus dedos. Él simplemente con decir las cosas son. Solamente por hablar, aunque lo que no existe, solamente cuando Él lo menciona ya existe. Pero para que nosotros, seres humanos, no quedemos avasallados por esa grandeza, Dios se manifiesta a través de elementos físicos en nuestro medio, porque estamos en un medio físico.
Y Él se manifiesta a través de cosas físicas para nosotros. Utiliza ciertos tipos de tecnología para poder utilizarlos con nosotros. ¿De dónde creen ustedes que sacó Satanás el modelo de los platillos voladores y todas esas cosas? ¿Le ocurrió a él porque es súper inteligente? No, de algún lado de algún lado lo vio y lo imitó, y lo llevó al lado oscuro, siempre. Bueno, pero ese no es el punto. Solamente quiero hacerlos pensar en eso para que después investiguen. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube. ¿Recuerdan cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí? También viene esta nube que se posa sobre el cielo, la presencia de Dios que se posa sobre el monte. Hay un fuego que salía de allí y habló la voz de Dios y se escuchaban como truenos y todos se atemorizaron y se postraron, ¿verdad? Y allí fue cuando el pueblo le dijo, mira, habla tú directamente con Dios y transmítenos lo que Él quiera, pero que no nos hable de nuevo, por favor. Se atemorizaron mucho. Y la voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿A quién le estaba dando la gloria a Dios? El Hijo. Estaba manifestando la gloria sobre el tabernáculo, sobre el santuario, que es Cristo, ¿verdad? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Muy bien. Hay distintos paralelismos en Mateo, Marcos y Lucas, que son los tres que cuentan esta historia. Pero lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a ver los paralelismos entre los personajes que aparecen en la historia específica. Y aparece, por un lado, Moisés, por otro lado, Elías y por otro lado, Jesús. ¿A quién representan cada uno de ellos? Bueno, por un lado, Moisés es un representante de la ley. Para los judíos, Moisés en aquel tiempo era el mayor de todos, ¿verdad? Porque fue el que estuvo hablando en la presencia de Dios directamente. Elías es una representación de los profetas, fue el único de los profetas que fue llevado al cielo, por lo tanto también era muy importante para ellos, y sí lo sigue siendo, de hecho, Elías. De hecho, hay una profecía bíblica que dice que Dios enviará al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Esto está en Malaquías 4:5. Los judíos conocen esta profecía, los judíos que no han aceptado a Jesús como el Mesías, y todavía están esperando que venga Elías para que cuando llegue Elías les diga quién es el Mesías. Pero bueno, eso ya sucedió en cierto punto, de esta cierta manera, con Juan el Bautista, que fue el segundo Elías, que él fue prometido en Isaías, capítulo 40, si no me equivoco, está la profecía de Juan el Bautista. Justamente cuando se promete el nacimiento de Juan el Bautista, se dice que vendría con el espíritu y el poder de Elías, que reposaría sobre él, que sería justamente para preparar el camino antes de que Cristo apareciera por primera vez. Pero la profecía de Malaquías 4, versículo 5, nos dice, antes del día grande y terrible del Señor. O sea, el día grande y terrible será el final, la destrucción de todo. Antes de aquel momento vendría otro Elías, un tercer Elías, nos dice la profecía. Quizás más adelante vamos a tratar sobre este tema, pero yo se lo dejo allí para que ustedes vayan pensando también. Y Jesús
en aquel momento era el cumplimiento de la ley y los profetas. La ley y los profetas se le llamaba a las escrituras en aquel tiempo, a todos los rollos y escritos que tenían en aquel tiempo, que lo que hoy llamamos Biblia o Antiguo Testamento, para ello eran la ley y los profetas. Y Jesús era el cumplimiento de ambos. Los tres ayunaron 40 días. Estos tres personajes ayunaron 40 días. Moisés, cuando subió a recibir las tablas de la ley, estuvo 40 días y 40 noches en aquel lugar. Elías también ayunó por 40 días y 40 noches. Jesús también, cuando fue al desierto de la tentación, 40 días y 40 noches. Moisés representa la justificación, la justicia, ¿verdad? La justicia de la ley. Elías, la santificación, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, Elías se santificó de tal manera, y Dios lo santificó de tal manera, que fue trasladado al cielo sin ver la muerte. Y Jesús, la glorificación, Jesús fue glorificado en aquel momento, la glorificación final, ¿verdad? También a nivel del templo, tenemos a Moisés representando el atrio exterior, Elías el lugar santo, por la santidad, ¿verdad? Y Jesús el lugar santísimo, y en general también todo el tabernáculo está representado en Jesús. Recordamos que Jesús, el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, en cierta forma también nosotros somos parte de ese tabernáculo, y Elías y Moisés también lo son parte de Cristo, son uno con Cristo. Moisés representa a los muertos en Cristo, todos aquellos que mueran esperando la segunda venida de Cristo, todos aquellos que mueran creyendo que Cristo es su Salvador y habiendo vivido una vida lo más ad hoc posible a la luz que recibieron, son representados por Moisés aquí en este momento, en el monte de la transfiguración. Elías representa a los 144.000, a todos aquellos que en el tiempo previo a que Cristo venga por segunda vez, se mantengan vivos y de pie, que sean los 144.000 sellados, aquellos que van a vivir sin pecar durante todo ese año final. Y Jesús como la aparición gloriosa ya de su segunda venida. Y hay una cita que se encuentra, no puse la referencia, discúlpenme por eso, se encuentra en el deseado de todas las gentes, en el capítulo que habla sobre la transfiguración. Les debo la referencia, lo lamento, de verdad no me percaté de eso. Pero aquí vamos a ver que se confirma lo que yo les estoy diciendo. En el monte de la transfiguración, la historia que leímos recién, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrían del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estaban viviendo en la tierra, viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Hebreos 9:28. Y Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga, segunda vez sin pecado, para salud, que Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles, como lo dice en Marcos 9:38. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos anteriormente cuando les dijo, hay algunos de ustedes que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venido en su gloria, se cumplió en ese momento. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo, el Rey, Moisés, el representante de los santos resucitados, y Elías, de los que serán trasladados. Y esto es muy interesante porque esto ocurrió 6 días después. ¿Se acuerdan? 6.000 años después. O sea, luego de los 6.000 años, ocurre todo esto. Otra confirmación más en símbolos de los 6.000 años. Además, los tabernáculos, las cabañas, que Pedro le dice, hagamos tabernáculos
celebremos la gloria de Dios, porque de eso se trata la fiesta de los tabernáculos, de celebrar la gloria de Dios. Por lo tanto, la fiesta de tabernáculos de Tishri nos está llevando directamente a la segunda venida de Cristo. Entonces, la tercera venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo nos llevará a todos los santos, los muertos que resuciten, y a los santos vivos, serán llevados con él al cielo durante 1000 años. Esto está en Apocalipsis 20 para que lo quieran investigar. Luego de esos 1000 años, volverá todo el conglomerado, o sea, toda la santa ciudad de Dios, todo el cielo va a descender. La nueva Jerusalén, los ángeles, todos van a volver, y la ciudad de Dios será posada sobre la tierra, para que vivamos para siempre con Él acá en la tierra. La tierra será purificada y el pecado por fin será destruido. Todos los muertos que estén aquí van a ser resucitados para que cada uno reciba el pago conforme a su obra. Porque si nosotros leemos, discúlpeme que retroceda un poco, en Mateo 16, nos habla de que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero el pago conforme a sus obras será en la tercera venida, no en la segunda. Ojo con esto. No completamente, porque claramente los santos recibirán su pago en la segunda venida, o sea, su pago es que será la vida inmortal con Cristo y bueno, la vida eterna, ¿verdad? Pero van a haber algunos, la gran mayoría, ¿verdad? Que todos van a quedar acá, incluso Satanás va a quedar acá, encadenado, ¿verdad? Por 1000 años, encadenado figurativamente, o sea, va a estar encerrado y sometido a este mundo, sin tener a nadie a quien tentar, hasta que después de los 1000 años, tienda toda la ciudad y todos sean destruidos. Y ahí van a recibir el verdadero pago, conforme a sus obras. Por lo tanto, en la tercera venida de Cristo también es extender su tabernáculo, y esto lo vamos a ver en dos versiones. Primero, en Lucas 9, 28, 29 y 30. Nos dice la misma historia, pero aquí nos dice algo diferente. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Bueno, sabemos el resto de la historia. Pero acá nos dice como 8 días después. Y aquí tenemos que tener en cuenta justamente esas palabras de Cristo. Pagaré a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, tenemos otro paralelismo entre Marcos 9, que no lo vamos a leer ahora, pero el que quiera leerlo lo puede hacer, y en Lucas. Mateo dice 6 días, Marcos dice 6 días, y Lucas dice como 8 días. ¿Por qué este cambio, esta variación? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, nos dice la escritura. Por lo tanto, si fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿por qué uno dice 6, el otro dice 6 y el otro dice 8? ¿Se equivocó Lucas? ¿O qué nos quería mostrar Dios con esto? Bueno, tenemos por un lado 6000 años en la segunda venida de Jesús. Por otro lado, los 8000 años, la tercera venida de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué 8000 años? Porque dice como 8 días después. Se cumplen los 6000 años y empieza el 7000, y ahí es cuando viene Cristo. En Tishri del 2031. En la fiesta de los tabernáculos del 2031. Pero ya estamos en el 7000. Después pasan 1000 años y estamos en el 8000. La tercera venida de Jesús. Apocalipsis 21-22, ¿qué nos dice? Y no vi en ella santuario, porque el Señor Dios Todopoderoso es el santuario de ella y el Cordero.
nuevamente nos habla acerca de Dios y de Jesús como el santuario. Muy bien, y ya para terminar, vamos a leer una cita de Ellen White que nos dice lo siguiente. En el deseado de todas las gentes, nos dice, la obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás se reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado, la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. El tabernáculo de Dios estará con los hombres. Por eso es importante comprender el funcionamiento del santuario y el símbolo, a qué representa el santuario, para poder comprender las fiestas. El tabernáculo de reunión tiene unas medidas. El lugar santo es 2 veces más grande que el lugar santísimo. Y si nosotros vemos que si el tabernáculo es el cuerpo de Cristo, también nos va hablando acerca de los tiempos, de estos 6.000 años. La longitud del tabernáculo representa los 6.000 años. El lugar santo representa los 4.000 años, hasta el año 31, cuando Cristo murió. ¿Y qué pasó con el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo en el año 31? Se rasgó en 2. ¿Y qué nos decía en Hebreos 10, que era el velo? La carne de Cristo. ¿Qué sucedió con el costado de Cristo en el año 31? Al mismo tiempo que se rasgó el velo, también se rasgó su carne a través de una lanza. Fue derramada su sangre sobre el propiciatorio. ¿Qué va a pasar 2000 años después? En el año 2031 termina el plan de redención, se culmina y cumple su objetivo. Entonces, ya para poder resumir un poco, nos dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, pero él se refería al templo de su cuerpo. ¿Verdad? En ese versículo empezamos. El templo de su cuerpo. Nos dice, en 3 días lo levantaré, esto ya lo vimos hace un par de semanas atrás, que nos hablaba también acerca de levantar en el tercer milenio su cuerpo, que es su iglesia, en el otoño, en la fiesta de los tabernáculos de 2031. Cristo murió en primavera del 2031, pero va a volver por segunda vez en otoño del 2031. ¿Por qué? Porque aquí en otoño se celebra la fiesta de los tabernáculos, de Tisri, y a través de la transfiguración en el monte, nos estaba hablando acerca de eso, acerca de su segunda venida, fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Y esto lo confirmamos a través de Oseas 6, versículo 3, que ya lo habíamos estudiado, pero vamos a leer sobre el 3 y nos dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está fijada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Y en otras versiones, incluso en la de 1960 también lo dice, que vendrá como la lluvia tardía y temprana que viene a la tierra. La lluvia tardía sucedía justamente en el mes de Aviv,
en Pascua, ¿verdad? Y era donde venía la lluvia tardía. La lluvia temprana es en Tishri, cuando sucedía la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, por eso nos dice, vendrá como la lluvia tardía y temprana. Yo siempre leía ese versículo y decía, ¿y por qué no dice como la lluvia temprana y tardía? Porque primero es la temprana y después la tardía. Pero no, primero era la tardía y después venía la temprana. Después nos dice, vosotros tendréis en Isaías 30, 29, un cántico como en la noche en que se celebra Pascua. Como en la noche en que se celebra Pascua. Y alegría de corazón. Como el que al son de la flauta se llega al monte de Jehová, a la roca de Israel. Bueno. Hay un paralelismo tremendo entre la fiesta de la Pascua y están íntimamente conectadas con la fiesta de los tabernáculos. Ya seguiremos avanzando con el estudio de las fiestas, pero lo que nos debe quedar grabado es que justamente el cuerpo de Cristo es el tabernáculo y que cuando se cumplan los 6.000 años, los 6.000 años justamente y específicamente se cumplen en la primavera del año 2031. Primavera del hemisferio norte, ¿okay? En el mes de Aviv. Pero Cristo viene en Tishri, o sea, unos 6 o 7 meses después. Bueno, sin duda alguna que esto es muy profundo y da para estudiar mucho, pero le agradecemos a Dios por enviarnos este mensaje. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, te damos gracias porque en tu gran misericordia tú has escogido darnos a nosotros un mensaje muy profundo, Señor. Un mensaje que es muy importante para nuestro tiempo. Sabemos que Satanás está obrando con todo su poder para poder apartarnos de ti y para poder confundirnos, preparando sus últimas artimañas en este gran juego que él está realizando, Señor, y está preparando un gran engaño para toda la humanidad, Señor, cuando él aparezca haciéndose pasar por ti. Pero nosotros queremos estar listos y preparados para ese momento, para no caer en el engaño, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y a entender todos estos temas. Ayúdanos a seguirlos estudiando, a seguir profundizando, Señor. A no quedarnos con lo que nos dicen los líderes, los que hablan, los que predican, Señor, sino a nosotros también indagar, averiguar, buscar por nosotros mismos si esto que nos están diciendo es así o no es así. Dirígenos, Señor, y ayúdanos a aceptar y a entender tu voluntad. Gracias te damos, Padre, por todo lo que nos das cada día. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.